Hay informes de que se han realizado 48 amenazas de bomba contra centros judíos en todo el país en las últimas semanas. Hay personas que cometen actos antisemitas o amenazan con... ¿Ves? Dijiste que ibas a hacer una pregunta muy simple y fácil. Y no lo es. No es una pregunta simple, no es una pregunta justa. Vale, siéntate, entiendo el resto de tu pregunta. Esta es la cuestión, amigos. Número 1, soy la persona menos antisemita que jamás hayas visto en toda tu vida. Número 2, racismo. La persona menos racista. Tranquilo, silencio, cállate. Mentiste sobre que te levantarías y harías una pregunta sencilla y directa. Bienvenido al mundo de los medios. Welcome to the world of the media. ¿Cuánto tiempo más debemos quedarnos aquí, amigos? Veamos, ¿quién es? Quiero encontrar un reportero amigable. Usted dijo que las filtraciones son reales, pero la noticia es falsa. Supongo que no lo entiendo, parece que hay una desconexión sobre esto. Si la información que proviene de estas filtraciones es real, ¿cómo podrían ser falsas las historias? No, los informes son falsos, Jim. ¿Sabes qué pasa? Esta es la cuestión, el público. Leen periódicos, ven televisión, miran. Ellos no saben si es cierto o es falso. ¿Por qué no decir simplemente es una historia que no me gusta? Cuando lo llaman noticias falsas, está socavando la confianza de nuestros medios de comunicación. ¿No es eso importante? Entiendo lo que dices y tienes razón, salvo en algo. Mira, yo sé cuándo debería salir como bueno y cuándo debería ser el malo. Vaya, va a ser una gran historia y me matarán. Sé lo que es bueno y malo. Yo sería un buen reportero, no tan bueno como tú. ¿Va a incluir el caucus negro del Congreso y el caucus hispano del Congreso? Bueno, ¿quieres concertar tú la reunión? ¿Quieres concertar tú la reunión? No, yo solo soy una reportera. ¿Son amigos tuyos? Organiza la reunión. Conozco a algunos de ellos, pero... Vamos, organiza tú la reunión. Me encantaría reunirme con el caucus negro. Creo que es genial. El caucus negro del Congreso. Creo que es algo genial. Antes de pasar a comentar la relación de Trump con la prensa, es necesario comprender que los medios de comunicación vertían continuamente información complicada alrededor de su figura. Según informes oficiales de la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos, Vladimir Putin, presidente ruso, ordenó una campaña para influir en las elecciones presidenciales del año 2016 que ganó Donald Trump. El director de Inteligencia Nacional, que es el representante oficial de las 17 agencias de inteligencia estadounidenses, el director de la CIA y el director del FBI coincidieron en la existencia de ciberataques al Comité Nacional Demócrata, a la difusión de desinformaciones y noticias falsas y a la supervisión personal de Putin en la operación. Pocas semanas antes de las elecciones de 2016, Barack Obama usó el teléfono rojo, la comunicación directa de Washington y Moscú, para hablar directamente con Putin y advertirle sobre los ataques cibernéticos que se estaban llevando a cabo. Unos días antes de la toma de posesión de Donald Trump, Estados Unidos expulsó a 35 diplomáticos rusos y aplicó sanciones al país de Eurasia. Por supuesto, Trump aseguró que todo era falso y que los medios trataban esta información de forma partidista. De igual manera les acusó de falsear la información de que el propio Trump había abusado de su poder al pedir a Ucrania que analizasen a su posible rival en las elecciones del 2020, Joe Biden. Este proceso terminó con un juicio político al presidente estadounidense. Es necesario hacer un último repaso de cómo entendía Trump a países externos al suyo. Debemos repasar el trato de Trump hacia los países latinos comunistas como Cuba o Venezuela, o a una potencia nuclear como Irán. Y posteriormente nos metemos de lleno con las relaciones con Ucrania y el juicio político para desembocar en el trato de Trump hacia los medios. Pere Franch es periodista, profesor universitario y fue corresponsal del diario Avui en los Estados Unidos en la década de los 80.
En el caso de Cuba y Venezuela, la actitud de Trump fue más bien indiferencia o poco interés en intentar solucionar o mejorar las relaciones con ellos. Si bien la presidencia de Obama se distinguió en una de sus políticas, en un acercamiento clarísimo a Cuba, Trump revertió todo esto y volvió a las andadas y volvió a cerrar toda posibilidad de un acercamiento, de una apertura, de intentar mejorar un poco las relaciones con Cuba, ¿no? Es muy interesante el caso de Irán y de Israel. El caso de Irán, la relación con Irán viene determinada por el pacto nuclear que Obama consiguió forjar en el 2015. La política exterior de Obama se caracterizó por un intento de ejercerla en base a principios multilaterales. Para evitar que Irán pudiera desarrollar armas nucleares, se le exigió que sometiera su proceso de enriquecimiento de uranio a la inspección internacional. Se logró un acuerdo en 2015, forjado multilateralmente con participación de la Unión Europea y de los principales países europeos, para que Irán sometiera su proceso de enriquecimiento de uranio a inspecciones de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, que depende de la ONU, y así se garantizaba que su enriquecimiento de uranio no iba a servir para usos militares, ¿no? Bueno, en todo momento Irán cumplió con los principios de este acuerdo, y esto se puede consultar las resoluciones de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, y siempre dice que aquel pacto de 2015 Irán lo respetó. Trump, que nos tuvo acostumbrados a mentir tanto como hablaba, pues dijo que no, sin ninguna prueba, por supuesto, y restableció sanciones de nuevo a Irán, diciendo que no cumplía con el pacto nuclear, ¿no? Con lo cual esto significó un mazazo a este intento de conseguir que el orden internacional se base en relaciones de negociación, multilaterales, de acuerdos, y bueno, con su aplicación de la política America First, bueno, hizo fracasar este trato. Irán, dándose cuenta de que no se aceptaba su cumplimiento del pacto, volvió a enriquecer uranio otra vez, y ahora Biden, espero, uno de sus objetivos es intentar recuperar el espíritu de aquel pacto. Veremos si lo consigue. Israel, a ver, algún analista ha dicho que uno de los pocos éxitos en política exterior de Trump sería que consiguió que algunos países árabes, Sudán, Qatar, algunos países árabes hayan establecido relaciones normales diplomáticas con Israel. De hecho, el efecto que esto está teniendo en la zona es mínimo. Y además, su decisión nuevamente totalmente unilateral de trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén ha significado, pues, nuevamente un mazazo a este intento de que Israel adopte una política un poco menos represiva con los palestinos. En definitiva, los palestinos son los que se llevan la peor parte del trato. En Siria, bueno, pues ha sido su lucha contra Estado Islámico, es decir, los norteamericanos siguieron apoyando junto con los kurdos luchando contra Estado Islámico, pero en el resto ha sido una total dejación a Rusia. La guerra de Siria la ha ganado Rusia, ha sido quien ha conseguido influir más en el régimen. Bashar al-Assad continúa gobernando el país y, bueno, Rusia ha podido intervenir y tiene muchísima influencia en el gobierno, y aquí Estados Unidos ha hecho una cierta dejación. Ya bajo Obama también la intervención fue mínima, porque a ayudar a los contrarios al régimen había un caos tal que no era claro si se daba armamento, si se daba ayuda militar a uno de los bandos de la guerra civil, a la oposición, realmente este armamento no iba a llegar a los extremistas, ¿no? Entonces, aquí hay que decir, en honor a la verdad, que también Obama adoptó una actitud muy prudente respecto a Siria, dando apoyo logístico, inteligencia, pero sin dar apoyo militar, porque no había garantías de que esto no hubiera llegado a manos de los más radicales y extremistas, y de hecho al final, durante unos años, el Estado Islámico sembró el terror de una manera horrible en la zona.
La impulsiva y dudosa política exterior del presidente se encontró con una oportunidad para sacar beneficio propio. Los demócratas perfilaban los favoritos para tratar de arrebatarle democráticamente el poder a Trump en las próximas elecciones presidenciales. Y Trump se fijaría en uno de ellos, Joe Biden, y en un país muy concreto, Ucrania. Las acciones del presidente sobrepasaron los límites establecidos de su poder. Cuando ya se estaba en el proceso de selección de los candidatos a las siguientes elecciones en el Partido Demócrata, el candidato que despuntaba era Joe Biden, Donald Trump intentó presionar al gobierno de Ucrania procurando que el gobierno de Ucrania denunciara ciertas irregularidades de una empresa del hijo de Joe Biden que está ubicada en Ucrania, a cambio de entregar la ayuda económica y ayuda militar que tenía Estados Unidos comprometida con Ucrania para hacer frente a la guerra que había en el Donbass, que hay en el Donbass, en el este de Ucrania, ¿no? Saltaron a la luz las grabaciones de las conversaciones de Trump con el presidente de Ucrania, en el que decía literalmente: si quieres que mi país te dé esta ayuda, entonces tú tienes que denunciar públicamente a mi contrincante político. No en estas palabras, pero este era el espíritu de la acción, ¿no? Bueno, por supuesto, esto significa un abuso de poder y un abuso de las prerrogativas que le da la presidencia. Y una vez descubierto esto, entonces el Congreso inició el primer proceso de impeachment a Donald Trump. Las acciones tomadas hasta la fecha por el presidente han violado gravemente la Constitución, especialmente cuando el presidente dice que el artículo 2 dice «yo puedo hacer lo que quiera». Durante los últimos meses hemos estado investigando en nuestros comités y litigando en los tribunales para que la Cámara pueda recopilar todos los hechos relevantes. El presidente ha admitido haber pedido al presidente de Ucrania que tome medidas para salir beneficiado políticamente. Las acciones de la presidencia de Trump revelaron un hecho deshonroso de la traición del presidente a su juramento al cargo, la traición a nuestra seguridad nacional y la traición a la integridad de nuestras elecciones. Por lo tanto, hoy anuncio que la Cámara de Representantes avanza con una investigación oficial de impeachment. Estoy ordenando a nuestros 6 comités que continúen con sus investigaciones bajo el paraguas de la investigación de juicio político. El presidente debe rendir cuentas, nadie está por encima de la ley. En el proceso de impeachment, quien decide si el presidente debe someterse a un juicio político es la Cámara de Representantes, entonces ya con mayoría demócrata. La Cámara de Representantes decidió que Donald Trump debía ser juzgado por este abuso de poder, de las prerrogativas que le daba la presidencia. Quien decide si se juzga o no es la Cámara, pero luego quien lo juzga, quien debe juzgarlo es el Senado, es el que se constituye en tribunal y tiene que aprobar que se destituya al presidente por 2/3 de los votos, ¿no? Entonces, al final de 2018 empezó este proceso y finalmente el Senado, donde los republicanos conservaban la mayoría republicana, pues votaron en contra de destituir al presidente en un voto totalmente, como se dice en Estados Unidos, siguiendo las líneas partidistas, ¿no? Todos los republicanos, menos un senador. Romney fue el único que votó en uno de los 2 cargos a los que se enfrentaba el presidente, votó a favor de que se lo destituyera. Señor Romney, culpable. Mi fe está en el corazón de quien soy. Hago un juramento ante Dios que es enormemente consecuente. No hay duda en mi mente de que si los nombres no fuesen los de los Biden, el presidente nunca hubiera hecho lo que hizo. El presidente es culpable de un apelante abuso de la confianza pública. Lindsey Graham, senador republicano por Carolina del Sur, había sido amigo de John McCain, senador republicano por Arizona muy enfrentado a Trump. Graham había dejado claras sus posturas contrarias al presidente en numerosas ocasiones. Sin embargo, con el paso del tiempo, empezó a aceptar las políticas de Trump y terminó convirtiéndose en otro aliado al servicio del presidente. La exoneración llegará cuando el presidente Trump sea reelegido, porque el pueblo de los Estados Unidos está harto de esta mierda. Los demócratas no lograron materializar la expulsión de Trump de la presidencia, algo previsto debido a que no tenían los votos suficientes en el Senado y parecía imposible que sus rivales políticos votaran para declarar culpable a su propio presidente. Pero, aunque la consumación del impeachment era muy poco probable, esto no impidió que, tras la votación, los demócratas estuviesen abatidos. Charles Chuck Schumer, líder demócrata del Senado, se pronunció al respecto.
Mi mensaje es simple. No pierdan la esperanza. Hay justicia en este mundo y verdad. La prensa se vio obligada a cubrir el escándalo de Ucrania durante todo el proceso. Esto solo enfadó más a Trump y provocó enormes faltas de respeto por parte del presidente a los medios de comunicación. Adelante, hágale una pregunta ahora. La pregunta, señor, era ¿qué quiere que haga el presidente Zelensky con el vicepresidente Biden y con su hijo Hunter? ¿Estás hablando conmigo? Sí, fue solo una continuación de lo que acabo de preguntarle, señor. Escucha, ¿estás listo? Tenemos aquí al presidente de Finlandia. Hágale una pregunta. Tengo una para él, solo quería darle seguimiento a mi pregunta. ¿Me has oído? ¿Me has oído? Hágale una pregunta. Lo haré, pero... Te estoy dando una respuesta larga. Hágale una pregunta a este caballero, no seas grosero. No, señor, no seré grosero. Solo quería que usted tuviera la oportunidad de responder a la pregunta que le hice. He respondido todo. Es todo falso. ¿Y sabes quién está causando la farsa? Gente como tú y los medios de desinformación que tenemos en este país. Y en muchos casos, los medios corruptos, porque son corruptos. Gran parte de los medios de comunicación de este país no son solo falsos. También son corruptos. También hay gente buena, buenos periodistas, buenos reporteros, pero en gran medida es todo corrupto. Es falso. Haga una pregunta al presidente de Finlandia. Desde siempre, el multimillonario se caracterizó por su desprecio hacia los demás en todos los ámbitos, pero especialmente con los periodistas. Y ya en campaña, en el año 2015, protagonizó un encontronazo con Jorge Ramos, periodista mexicano-estadounidense, cuando fue expulsado de una rueda de prensa. Así lo contaron en la propia cadena afectada, Univisión, una de las principales cadenas estadounidenses de habla hispana. Por mucho tiempo habíamos solicitado una entrevista con Trump y nunca nos la concedió. De hecho, le envié una carta y en lugar de responderme, la publicó con mi teléfono celular. Claro, tuve que cambiar el número del celular. Sin embargo, tras el anuncio de su plan migratorio había muchas preguntas. ¿Cómo va a deportar a 11 millones de personas? ¿Cómo construir un muro de 1.900 millas? ¿Cómo quitarle la ciudadanía a niños nacidos aquí de padres indocumentados? Pero como Trump no había contestado esas preguntas, decidimos viajar a Iowa, a donde iba a dar una conferencia de prensa para buscar respuestas. Y lo que ocurrió nunca nos lo hubiéramos imaginado en Estados Unidos. Go ahead. No, you don't. You haven't been called. I have the right to ask the question. Go back to Univision. Deport 11 million. Go ahead. You cannot deport 11 million people. Pero a Trump no le gustó mi pregunta, quiso quitarme la palabra y le pidió a su equipo de seguridad que me sacara. Y eso ocurrió. And with those ideas, You weren't called. No, I'm a reporter and don't touch me, sir. Don't touch me, sir. You cannot touch me. I have the right to ask a question. Get out of my country. Get out. This is I'm a U.S. citizen too. Well, whatever. No, Univision, no. Hi, I'm Hope. Salió una representante de Donald Trump y me dijo que si quería, podía regresar. Come back in. Yes. Thank you, Mr. Trump. Absolutely. Thanks for Good. Absolutely. Un placer Good to have tenerlo you de back. vuelta. Thank you very much. Okay. Pero hay un problema con su plan de inmigración. Está lleno de promesas vacías. No puede deportar a 11 millones de indocumentados y no puede negarle la ciudadanía a niños nacidos en Estados Unidos. No puede hacer eso. ¿Por qué lo dice? Tendría que cambiar la Constitución. Mucha gente piensa... Perdón. Pero la Constitución dice lo contrario. Mucha gente piensa que no es correcto, que se puede hacer por el Congreso. Es posible que haya que pelearlo en las Cortes, pero mucha gente piensa que si usted viene del otro lado de la frontera, no hablo de México, alguien que está al otro lado de la frontera, una mujer está a punto de tener un bebé, cruza la frontera por un día, tiene el bebé y de repente, por los próximos 80 años, quizás hasta más, por los próximos 80 años se
que cuidar a esa persona. Anyway, la pregunta es ¿cómo va a construir un muro que mide 1.900 millas? Muy fácil, soy un constructor. Es fácil. Yo construyo edificios que tienen... Costaría al menos $20,000 millones. Casi el 40% de inmigrantes llegan por avión, simplemente se quedan No lo creo. después de que vencen sus visas. ¿Está bien? Sí, no lo creo. Estaría desperdiciando tiempo y dinero. Pero ¿cómo va a deportar a 11 millones de indocumentados en autobús, en avión? Esto es lo que voy a hacer. ¿Estás listo? ¿Va a usar al ejército? No. ¿Los pondría en Déjame estadios? decirte, lo vamos a hacer de una manera muy humanitaria. Tengo un corazón más grande que el tuyo. Gente como Bush y otros que no voy a mencionar son incompetentes, pero yo soy un gran gerente. Sé cómo manejar las cosas. Y ahora para hablar sobre lo que acabamos de ver y sobre la contienda presidencial, nos acompaña la republicana Rosario Marín, ex tesorera de los Estados Unidos durante el gobierno de George W. Bush. Creo que fue una desgracia para él y para América y para todo lo que se llama los medios, todos los reporteros. Yo creo que es una indignación. Si esto hace hoy día que es candidato, ¿qué barbaridades va a hacer cuando él llegue a ser presidente? Si es que llegase a ser presidente. Es una barbaridad, es una arrogancia y es imperdonable. Trump ha tenido, porque ha estado en todos los medios una y otra vez, y es peor que las Kardashians, lo que está buscando es todo el mediático, es más y más que los medios lo cubran, y eso tiene un reconocimiento de nombre. Puede ser presidente, puede llegar a la presidencia. Ay, bueno, Dios nos ampare. A lo largo de su presidencia, cuando era cuestionado con algo que no le gustaba, Trump no dudaba en intentar gritar y humillar a los periodistas. Además, tuvo comportamientos racistas con algunas reporteras y acusó a los medios de ser corruptos. En unas declaraciones que hizo al final de la campaña en las elecciones de medio mandato... Allá vamos. Bueno, si no le importa, señor presidente... Vamos, venga, adelante. Dijo que la caravana fue una invasión. Como sabe, señor presidente, la caravana no fue una invasión. Es un grupo de migrantes subiendo desde Centroamérica hacia la frontera con Estados Unidos. ¿Cree que demonizó a los inmigrantes en estas elecciones para...? Para nada, no, en absoluto. Quiero que entren al país, pero que vengan legalmente. Ya sabes, tienen que venir y pasar por un proceso. Quiero que haya un proceso. Quiero que la gente entre y necesitamos que la gente... Espera. ¿Sabes por qué necesitamos a la gente, no? Porque tenemos cientos de empresas llegando. Necesitamos personas. Creo que deberías dejar que yo dirija el país. Tú diriges CNN y si lo hicieras bien, tus índices de audiencia serían mucho mejores, ¿vale? Eso es suficiente. ¿Puedo hacer otra pregunta? Es suficiente. Es suficiente. Señor presidente, iba a hacer otra pregunta. Es suficiente. Pero, señor presidente, sobre la investigación rusa, ¿le preocupa que puedan surgir acusaciones? No me preocupa nada la investigación rusa porque es todo falso. Ya es suficiente. Baja el micrófono. Te diré una cosa. CNN debería estar avergonzada de tenerte trabajando para ellos. Eres una persona grosera, una persona terrible. No deberías trabajar para CNN. Adelante, Peter. En defensa de Jim, he viajado con él a Washington. Es un reportero diligente. Bueno, para ser honesto, tampoco soy un gran admirador tuyo. Entiendo. Déjeme hacerle una pregunta. No eres el mejor. Siéntate. Cuando reportáis noticias falsas, algo que la CNN hace mucho, ustedes son el enemigo del pueblo. Adelante, Peter. Señor presidente, ¿por qué está enfrentando a los estadounidenses entre sí? No lo hago. Esa es la pregunta. ¿Por qué está enfrentando a los estadounidenses el uno contra el otro, señor? ¿Es así como ve a los ciudadanos de este país? Siéntate. Yo no te he llamado. No te estoy respondiendo. Perdona, no te estoy respondiendo. Estoy hablando con este caballero. Siéntate. Lo interrumpiste de mala manera. No seas amenazante, sé amable. Deberías avergonzarte de ti mismo. Qué pregunta más estúpida. Baja la voz. Has hecho tu pregunta en un tono muy desagradable. Se considera que el Partido Republicano apoya el nacionalismo blanco debido a su retórica de... Oh, no me lo puedo creer. Esa es una pregunta tan racista. Sí, adelante. Está sorprendida de que la haya elegido a ella. Está como en estado de shock. No pienso eso. Gracias, señor presidente. Sé que no piensas. Nunca lo haces. I'm sorry? No, go ahead. ¿Perdone? Adelante.
Carmen Varela es doctora en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid y docente universitaria en diversas universidades tanto nacionales como extranjeras. Tratará los problemas raciales de Estados Unidos en próximos capítulos del documental sonoro, pero deja una reflexión al respecto del trato de Trump a la prensa. Hubo un periodista que se llama Ben Smith que publicó un artículo en The New York Times. Ahí leí una frase que me llamó muchísimo la atención. El gran don de Trump es la polarización. Lo que ha hecho Trump en Estados Unidos respecto a la prensa es justamente conseguir que muchas personas que antes no querían a los periodistas, ahora mismo los aprecien. ¿Por qué? Pues porque se convirtieron en una barrera que de alguna manera iba desmontando sistemáticamente pues las grandes mentiras y las manipulaciones, sobre todo muy mediáticas, de Trump. Y este periodista, que me pareció muy acertado, decía eso en cuanto a la percepción de la prensa por parte del público. Pero hay otro aspecto que hay que tener en cuenta, y es que la propia prensa al mismo tiempo odiaba y se aprovechaba de Trump. En Estados Unidos en general son los programas matinales de noticias los que suelen acaparar muchísimo la atención. Y ahí, pues claro, les visitar las considerables tonterías, mentiras, bulos, etcétera, que podía decir Trump en torno a un montón de temas, bueno, pues también era garantía de un éxito asegurado para el entrevistador. Lo que sí está claro es que este señor ha demostrado en repetidas ocasiones que evidentemente también tiene otro sesgo, además de su racismo innato como WAPs, ¿no? Como White Anglo-Saxon Protestant, a pesar de que evidentemente es de origen inmigrante pobre de centroeuropeo. Lo que le dijo a aquella periodista americano-asiática, que bueno, le dijo, oye, sea amable y dócil, ¿no? O sea, tú aquí no tienes nada que decir. Continuamente una demagogia con un sesgo muy específico, machista, y bueno, pues continuos comentarios sexistas absolutamente impresentables. En cuanto a las mujeres periodistas, la Casa Blanca pues da ruedas de prensa continuas y suele ser algo pues muy protocolario, y claro, con Trump se convirtió prácticamente en un reality. Los periodistas le estaban siguiendo el juego a Trump y lo que tenían que hacer es sencillamente irse de la sala de prensa y dejarle solo. El maltrato de Trump a los medios no se alejaba demasiado del habitual trato generalizado de Trump hacia los demás: tiránico, déspota, arrogante y abusivo. El 45º presidente utilizaba a diario su cuenta de Twitter para despotricar contra los medios que no seguían la línea editorial deseada, e incluso insultaba y pedía ocasionalmente que despidieran a periodistas de Fox News, la cadena favorita de los ultraconservadores, que se caracterizó por hacer prácticamente un culto de Trump, cuando, en contadísimas ocasiones, no le mostraban un total y absoluto apoyo. Pero Trump seguiría recibiendo el cercano escrutinio del Cuarto Poder debido a sus innumerables escándalos, que serán tratados en el próximo episodio del documental sonoro. La Universidad Siena de Estados Unidos publicó en febrero de 2019 su sexta encuesta de valoraciones presidenciales. En esta ocasión se sirvieron de más de 150 respuestas profesionales. La encuesta ordena a los 44 presidentes, pues Grover Cleveland tuvo 2 mandatos no consecutivos. Donald Trump fue colocado último en varias de las secciones encuestadas: antecedentes, inteligencia, integridad, órdenes ejecutivas y capacidades y habilidades generales. También resultó listado entre los 6 peores presidentes en imaginación, capacidad de compromiso, habilidades ejecutivas, capacidad comunicativa, liderazgo de partido, relaciones con el Congreso, designaciones judiciales, manejo de la economía, logros nacionales, logros internacionales y en evasión de errores cruciales.
Las únicas categorías en las que fue calificado por encima de los últimos puestos fue en suerte durante su mandato, le ubicaron en el puesto 10, y capacidad para tomar riesgos, 25º. En la sección de los expertos de la encuesta también fue ubicado entre los peores presidentes, solo por detrás de James Buchanan y Andrew Johnson. La puntuación general final de todas las categorías dejó a Trump en el 42º puesto de los 44 individuos diferentes que han ejercido el cargo en la historia del país, solo por detrás de los mencionados Andrew Johnson y James Buchanan. Esto en febrero de 2019, justo en la mitad de su mandato y con 2 años completos por delante. En diciembre de 2019, antes de entrar en el complicado año 2020 y unos días antes de los ataques militares entre Irán y Estados Unidos, la administración Trump inauguró una curiosa iniciativa, la rama espacial de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. El Ejército, el Cuerpo de Marines, la Armada, la Fuerza Aérea y la Guardia Costera tenían una nueva compañera en las Fuerzas Armadas, la Fuerza Espacial. Los Guardianes, así se llamó a los miembros de dicha rama, ya eran una realidad. Pero en 2020 no habría demasiado tiempo para centrarse en las peculiaridades de este servicio. Gracias a todo lo que hemos hecho, el riesgo para la gente americana es muy bajo. Tenemos los mejores expertos en el mundo y estamos teniendo un éxito tremendo. Un éxito cuando al mismo tiempo hay algunas dificultades en otros países, Italia o otros países como China, donde empezó. Una crisis sanitaria sin precedentes modernos se llevaría cientos de miles de vidas por delante y se multiplicarían las protestas sociales por abusos policiales, así como la violencia en las palabras del presidente y los actos de sus seguidores, que escalarían como nunca antes. Todos estos asuntos serán tratados en el próximo episodio de POTUS 45, la presidencia de Trump.